Con el atentado terrorista de Solingen, la sombra del llamado Estado Islámico reaparece en Alemania. El presunto autor es un refugiado sirio y estaba en proceso de expulsión a Bulgaria, pero logró eludir a las autoridades alemanas. Pese a ello, consiguió posteriormente protección en un centro de refugiados alemán. Desde allí salió para cometer los asesinatos en el Festival por la Diversidad en Solingen. El resultado: muertos, heridos y un acalorado debate sobre las leyes de armas, deportaciones y asilo en la antesala de importantes elecciones regionales. Y por eso en esta edición de Fondo nos preguntamos: ¿atentado en Solingen, hora de endurecer la ley de asilo? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Hildegard Stausberg, doctora en Ciencias Políticas y periodista alemana especializada en América Latina, columnista en los periódicos alemanes Frankfurter Allgemeine Zeitung y Die Welt. Raúl Gil Benito, analista político español y experto en comunicación política, además conductor del podcast Tercer Voto sobre política alemana aquí en Berlín. Y desde Madrid nos acompaña Carola García Calvo, investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano en Madrid. ¿Se ha vuelto la migración un peligro? ¿Fracasó la política de bienvenida de Angela Merkel? ¿Islamismo versus islamofobia? ¿Se ha quedado acaso la política tradicional alemana sin soluciones? Temas complejos que queremos abordar en esta edición de A Fondo. Comparta con nosotros, debata también a través de nuestra publicación en YouTube. Y comienzo con la periodista alemana, con la doctora en Ciencia Política, la señora Stausberg. ¿Por qué Alemania vuelve a ser, en tu opinión, a ser el foco de los islamistas? ¿Por qué sucede esto ahora? Bueno, hubiera podido pasar una semana después. Pasó durante este festival, que por supuesto un festival siempre es un momento atractivo para una persona terrorista, pero en todo caso el hecho que pasó antes estas elecciones del domingo le ha dado una importancia enorme a la política interna alemana y también comprueba que muchas cosas no están como debieran estar y hay un malestar enorme en la población. Comprensible. Raúl, sobre el atacante, sabemos que es un hombre sirio de 20 años, según la investigación, pesaba además una orden de expulsión. Y la pregunta, ¿por qué pudo burlar de la forma en que lo hizo todo el sistema alemán y lograr, pese a todo, ese estatus de protección subsidiaria, como se le conoce al centro de refugiados en el que estaba? ¿Por qué, pese a todo esto, no logró ser arrestado? Bueno, es obvio que hay controles que están fallando, que la ejecución de esa política de asilo en algunos casos no está funcionando bien y que una persona que es un criminal y quiere cometer un atentado, pues se va a hacer todo lo posible para que no le descubran, ¿no?, previamente a ese atentado. Además, al ser un lobo solitario, pues no hay tampoco infiltrados en células, es muy difícil de saber pero es desde luego que Alemania, a nivel de todas las políticas públicas, con el déficit de inversión también que tienen, pues la policía, el Bundeskriminalamt no tienen los medios suficientes para poder afrontar estos casos. Yo creo que es el momento de reforzar eso, ¿no?, con más presupuesto y más financiación. Interesante. Vamos rápidamente a Madrid para hablar con Carola García Calvo, nuestra experta en radicalización. Señora García Calvo, aunque Estado Islámico reivindicó para sí este ataque, las autoridades alemanas investigan ese nexo aún. Hay que decir, las indagaciones sugieren que el atacante sabía perfectamente, con precisión, cómo matar a sus víctimas en el cuello. Y sin embargo, ha habido en último tiempo otros ataques similares, hay que decir, también con arma blanca en suelo alemán, que no han sido reivindicados por Estado Islámico. Y aquí está la pregunta para ustedes: ¿creíble esa conexión con Estado Islámico o si se trata todo esto de una propaganda que quiere utilizar ISIS? Muchas gracias por la pregunta y sin duda muy pertinente. Bueno, en este momento lo que podemos decir es que efectivamente las autoridades alemanas están investigando este posible vínculo con Estado Islámico y la fortaleza del mismo. Es cierto que el atentado ha sido reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico, sin embargo la manera en la que se ha producido esta reivindicación sí que es un poco sorprendente, ya que la organización terrorista lo hizo cuando todavía el atacante estaba huido y buscado por la policía.
cosa que no es habitual en esta organización, y lo que parece que la reivindicación es un poco precipitada y tal vez con fines propagandísticos. Es cierto que Estado Islámico ha instruido a sus simpatizantes en territorio europeo para cometer atentados como el ocurrido en la ciudad alemana de Solingen el pasado viernes, y esto se refiere a atentados poco sofisticados utilizando instrumentos que pueden ser incluso utensilios domésticos con fines terroristas. Pero como digo, en este momento todavía hay que investigar la posible vinculación de este individuo con efectivos del Estado Islámico, o si por el contrario hablamos de un proceso de autorradicalización y de asunción de las estrategias dictadas por la organización de atacar allí donde se pueda con los instrumentos. Tengo otra pregunta y otro aspecto que implica este debate político y que también lo complica. El atacante de iniciales Issa H. invocaba la venganza por Palestina en su mensaje de video previo. ¿Hasta qué punto influyen los conflictos internacionales como el de la guerra en Gaza y la escena islamista de Europa? Bueno, los conflictos internacionales son un catalizador imprescindible para comprender los procesos de radicalización violenta. Estos son utilizados e instrumentalizados por las organizaciones terroristas, quienes desarrollan narrativas de victimización de los musulmanes, y cómo estos están siendo atacados ante la indiferencia e inacción de Occidente, para movilizar a sus seguidores y simpatizantes en todo el mundo en favor de la causa. O sea que sin duda el conflicto en Gaza a raíz de los atentados del 7 de octubre de la organización Hamas en Israel, que dejaron más de 1.200 muertos, y la ofensiva israelí en la franja es un elemento que hay que considerar como clave para entender posibles atentados en territorio europeo, y una justificación fundamental. De hecho, la reivindicación del propio Estado Islámico fue en ese sentido. Muchas gracias, Carola García Calvo, en Madrid. Desde el 7 de octubre, día de la masacre de Israel, a todo esto han ocurrido 7 ataques islamistas y 22 intentos de ataque en Europa Occidental. Eso lo dice el experto en terrorismo Peter Neumann del King's College de Londres, citado además en la prensa alemana, uno de esos el diario Morgen Post. Y aquí la pregunta para ustedes: ¿cuánta presión mete esta situación en las autoridades alemanas? Un gobierno que ha establecido un fuerte respaldo al gobierno de Israel en este contexto, pero que en el último tiempo ha tratado de también marcar aguas con la guerra de Netanyahu en la Franja de Gaza. Bueno, un gobierno alemán siempre tiene una posición especial hacia Israel. Esto es resultado histórico y creo que ningún gobierno alemán puede cambiar esto. Tampoco creo que la mayoría de los alemanes quisieran que eso se cambiara. Es decir, básicamente es una razón de Estado decir hay que intentar de ayudar a Israel. La situación allá no es fácil, lo sabemos todos, pero igual hay momentos cuando uno tiene que decidirse o de un lado o del otro lado. Lo otro es, por supuesto, que esta masacre ahora en Solingen, el viernes, ante estas elecciones, es un desastre para un gobierno de 3 partidos, donde especialmente los socialdemócratas y también muy, muy fuertemente los verdes tienen una posición bastante blanda en realidad en los últimos años hacia todo el tema de la inmigración y siempre otras trabas legales que pretenden que existen, que por supuesto sí existen, pero la gran parte de la población alemana quiere protección, por supuesto. Entre paréntesis, yo vivo cerca de Solingen, tengo amigos allá. Yo teóricamente hubiera podido estar el viernes en Solingen, ¿no? Es decir, la cosa que llega ahora muy cerca, y yo creo que es tiempo que un gobierno acciona de una manera muy clara. Y si no lo hacen, el resultado va a ser peor de lo que ya está. Vamos a analizar en detenimiento la clave política, el desafío político y quizás también el dilema, sobre todo el dilema político para la clase política alemana de este último atentado en Solingen. Pero ya que lo menciona Hildegard, Raúl, nuestro experto analista en política alemana, logra el terrorismo de Solingen y también los otros atentados que han tenido lugar en suelo alemán en el último tiempo, logran desestabilizar el país también, con lo que decía Hildegard, de cara a esas elecciones regionales en Turingia y Sajonia. Bueno, ese es su objetivo, ¿no? Su objetivo es acabar con una sociedad como la que tenemos, porque no comparten nuestros valores, tienen otros valores, quieren destruirlos, y es su objetivo. Pero yo creo que Alemania es un Estado fuerte que no se va a dejar desestabilizar por eso. Lo que sí que está provocando es un debate
muy acalorado. Yo nunca soy partidario de hablar de cambiar leyes antiterroristas en un momento así, porque uno siempre en caliente puede tomar decisiones equivocadas. En general, los partidos políticos alemanes, salvo ahora que creo que el presidente de la CDU, Friedrich Merz, está, digamos, tomando otro camino, han tenido una posición más o menos consensuada en lo que se refiere a la política migratoria, porque viene marcada por la época de Merkel, ¿no? Y bueno, este gobierno ha seguido más o menos esa línea. Y claro, al final si unos se van echando las culpas a otros es muy complicado, y lo que estamos dando es esa victoria, segunda victoria, ¿no? a los terroristas, porque es lo que buscan, que los partidos políticos alemanes dejen de tener consenso ahí, y que unos digan que la culpa es del Estado de Nordrhein-Westfalen porque no ha ejecutado la orden de deportación, otros digan que la culpa es del semáforo del Ampel porque no endurece las leyes, y al final estamos a 5 días de las elecciones en Thüringen, en Sachsen, alimentando también el caladero de votos de la ultraderecha, que es lo que va a pasar, ¿no? ¿No va a ser la CDU? La Christian Friedrich Merz ha tomado, digamos, bastante protagonismo con una propuesta. Sí, él quiere... Bueno, yo he leído hoy unos puntos que quería hacer unos cambios, por ejemplo, que no aceptar más refugiados, por ejemplo, de Siria y Afganistán. Yo creo que ese camino que está tomando la CDU no le beneficia, la verdad. Solo beneficia a la AfD, ¿no? Porque al final es repetir el mensaje que ellos... Yo pienso a veces, ¿no? Yo tengo un compañero en mi trabajo que es sirio, que vino en 2015, que ahora es nacionalizado alemán y tiene el pasaporte y trabaja como asesor para otros emigrantes. Y pienso lo mal que lo tiene que estar pensando que todos creemos que él, por ser sirio, es susceptible de ser terrorista también. Pero no es lo que está proponiendo el canciller... no, él está proponiendo... el líder de la CDU, perdón, y tampoco fue lo que se le propuso el canciller alemán, sino que se habla de las futuras olas de refugiados de esos dos países. Claro, pero entonces estamos cerrando la puerta a muchas personas que están huyendo de todos los días Solingen. Esto es parte de lo que teníamos que discutir o tenemos que discutir más adelante, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Se equivoca Merz, se equivoca la CDU tratando de endurecer esto y tratando también de ganarle el terreno que ha tanto avanzado la ultraderecha de cara a las elecciones? Yo creo que Merz evidentemente está haciendo un corte con la CDU de la señora Merkel y la posición de ella, y a mí personalmente me parece que está correcto que algo se haga, que por lo menos se acepta que no podemos continuar así. Y me parece, por supuesto, difícil, es decir, va a ser difícil implementarlo, pero que alguien tiene la valentía de decir esto no puede seguir así, es correcto. Y claro que ahora viene todo el mundo que se va a tirar encima de él, pero yo en lo personal estoy con él. Hay que separar lo que significa islamismo de lo que significa islam y ser musulmanes, o hay que ser muy responsable. Cuando hablamos de islamismo hablamos de radicalización, de fanatismo. Muchos de ellos incluso persiguen a los propios musulmanes. Ocurre también en la situación política en Siria. Con esto dicho, hay que decirle que en el debate, este es un debate altamente complejo, es un debate incómodo para todos, en verdad, para los políticos, para los periodistas, para la gente de a pie. Bueno, pero hay una cosa. Siempre se dice que es muy complejo, que hay leyes europeas, que hay convenciones europeas, que hay leyes alemanas, que hay leyes de Bruselas. Todo esto es correcto. Pero cuando hay muertos, y cada vez más muertos, la política tiene que reaccionar, más complicado que sea. Claro, y creo que en ese sentido el señor Merz ha comprendido que el pueblo alemán quiere un cambio. Y lo mencionaba también porque no es la única violencia que tiene el territorio alemán. No es solamente el islamismo que ha crecido exponencialmente, lo dicen las cifras oficiales, sino también la violencia de la ultraderecha, la violencia neonazi. Nos recordamos también que en Solingen, en el año 2018, la misma ciudad que fue atacada hace poco por el atacante sirio, Solingen fue escenario de otros atentados con otros muertos, que era una familia turca. Ese atentado, bueno, fue investigado, pero también causó mucha conmoción en 2018. Sí. Y aquí la pregunta... ¿hasta dónde debería preocupar la violencia de ambos lados aquí? ¿Quién se hace cargo también de una violencia que se está radicalizando también? El terrorismo y la violencia nos tiene que preocupar, venga donde venga. El tema es que con este debate ahora de Solingen, como es muy complejo, y al final la gente se queda con una parte, el problema que estamos generando es que estamos ligando la política migratoria con la política antiterrorista. Y para mí eso es un error. Porque eso es como señalar a un solo colectivo. Es como si dijéramos, como el 83% de las personas que matan a otras personas son hombres, vamos a criminalizar a todos los hombres, ¿no? ¿Eso es un error, Hildegard? Siempre es interesante e importante también buscar todos los aspectos, pero a pesar de todos los aspectos que estamos juntando, yo creo que la política tiene el deber de reaccionar
y de hacer entender que está reaccionando. Y esto es exactamente lo que la gente en ese momento siente. La gente siente que hay este peligro, el peligro creciendo, y que la política habla y no pasa nada. Y eso es un gran peligro para incluso todos los partidos tradicionales. Y ahí reconozco que yo creo que el señor Merz tiene razón en decir, no, hay que cambiarlo. Vamos a hablar en breve de lo que hay que hacer, lo que está proponiendo también el señor Merz, incluso lo que propone AfD y lo que propone también la actual coalición de gobierno, pero antes tenemos que puntualizar algunas cosas, lo que está en la discusión ahora mismo tan arduamente en Alemania. Decías que una multitud de guerras, una multitud de crisis, la amenaza que representa el Estado Islámico ha quedado un tanto olvidada. Sin embargo, los expertos en seguridad recuerdan que esta amenaza no ha desaparecido, que solo espera el momento adecuado para actuar. Los habitantes de Solingen aún están conmocionados y sin palabras. Nos pesa la incertidumbre de por qué ocurrió, por qué tuvieron que morir inocentes, por qué no hubo un control estricto sobre las fronteras que cruzaron. Vuelven los recuerdos del atentado en el mercado navideño de Berlín en 2016, en el que murieron 13 personas. Desde entonces ha habido otros atentados con motivación islamista en Alemania, pero el de Berlín en 2016 era el último a gran escala que había reivindicado oficialmente el Estado Islámico. El pasado marzo, una presunta rama del Estado Islámico perpetró un atentado terrorista contra una sala de conciertos en Moscú con un saldo de más de 140 muertos. Los métodos terroristas han cambiado haciéndose más impredecibles. En lugar de ataques bien planificados, en este caso se trata de un solo individuo armado con un cuchillo. El canciller alemán visitó la escena del crimen y prometió también endurecer las leyes de porte de armas. Esto es un acto terrorista contra todos nosotros, que amenaza nuestras vidas, nuestra convivencia, nuestra forma de vivir. Pero, ¿cómo puede protegerse del terrorismo una sociedad abierta y democrática? Estamos hablando de terrorismo y también del impacto directo en la política de migración y de asilo de Alemania. Hemos querido también, como en cada edición de A Fondo, preguntarles a ustedes, nuestros usuarios en YouTube, respecto a este tema. Y la pregunta es si se pueden evitar estos actos terroristas endureciendo las leyes de asilo. ¿Qué respondieron ustedes? Un 48% señala que es imposible, que es necesario cerrar las fronteras por completo. Un 29% asegura que en parte lo más importante es un proyecto de integración de los asilantes y un 23% que sí, que solo una ley más rígida podrá ayudar mejor. Es parte de las opiniones, entonces, nuestros usuarios, la gran mayoría opina que deben ser endurecidas las leyes de asilo de refugios, algo que contradice también a lo que tú estabas pidiendo, que no se tienen que mezclar los dos debates. No, yo no digo que no se tengan que endurecer. Lo que digo es eso, sí, que no se tienen que mezclar los dos debates. Si hay que tomar la decisión de endurecer las leyes de asilo, estará bien tomarla, porque se ha tomado en base a una necesidad. Lo que creo que es erróneo es hacerlo ahora en este momento de pasión, porque ya vemos, es que no hay más que ver esos resultados, ¿no? Estos son personas que están contestando de Latinoamérica seguramente y que en algún momento igual quieren venir con un visado a Alemania, y sin embargo están hablando, digamos, de endurecer de cerrar las fronteras. Pero yo creo que más bien hablan, nuestros internautas latinoamericanos hablan por la experiencia propia de la migración, o sea, en el caso, por ejemplo... De sus propios países. Claro, yo creo que tiene que ver un poco, porque también vamos a ir... Igual es un tema que toca a todo el mundo y ninguna política migratoria en un país ha funcionado. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo mejorarlas, ¿no? Tenemos que ir a Madrid para preguntarle a Carola García Calvo, nuestra experta en radicalización y terrorismo. Después del desmantelamiento del califato, el Estado Islámico se consideraba, Carola, derrotado en Siria e Irak. Y a propósito de lo que decíamos en nuestro informe, nos preguntamos entonces, ¿qué tan fuerte después de todo está Estado Islámico hoy día? Bueno, es cierto que el Estado Islámico fue derrotado militarmente en Oriente Medio y esto provocó una expansión por el continente africano que actualmente, tal y como señalan los documentos de referencia, es el epicentro del yihadismo global. Pero efectivamente, como bien se señalaba antes desde el estudio de Berlín, el terrorismo yihadista, la amenaza del terrorismo yihadista no desapareció con el desmantelamiento del califato en 2019, después de la batalla de Baghouz. Simplemente que la amenaza ha tomado otra forma, ha mutado, se ha adaptado a un contexto muy cambiante. En el caso de Europa Occidental, o centrándonos en los países de la Unión Europea, esta amenaza ha tomado forma en ataques, como también se apuntaba, puntuales, protagonizados normalmente por actores solitarios que con medios
de alguna manera rudimentarios, cometen atentados poco sofisticados que, bueno, tienen como resultado una mortalidad menor que los que vimos, por ejemplo, en 2015 en Francia, en Charlie, contra el Stade de France o la Sala Bataclan, ¿no? Sin embargo, es cierto que esta amenaza no había desaparecido. Las grandes organizaciones Estado Islámico ni Al-Qaeda han renunciado a la ambición de protagonizar grandes atentados en Europa. Pero hay que señalar que las capacidades tanto de uno como de otro, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, están actualmente muy mermadas en territorio europeo occidental después de muchos años de lucha antiterrorista por parte de todos los Estados miembros que consiguieron desmantelar y acabar con las capacidades que habían sido capaces de establecer en territorio europeo a principios de los años 2000 y sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre. Y prueba de ello fue que en 2004 tuvimos los atentados de Madrid, en 2005 los de Londres y desde entonces hasta 2015 no había ocurrido ningún gran atentado en territorio europeo. Claro, tú ya lo mencionabas un poco, Carola García, lo mencionabas un poco, los atentados son más bien individuales, con jóvenes, sin trasfondo, incluso pueden ser ni con o sin trasfondo migrantes, que decir, también hay gente nativa de los países europeos que se radicalizan. Y esta es la pregunta que quiero hacerte. ¿Estamos frente acaso a un cambio de táctica o sea más bien transformado este tipo de terrorismo en una especie de subcultura entre los más jóvenes, muchos de los cuales, según datos oficiales, se radicalizan en plataformas como TikTok? Efectivamente, actualmente la situación que tenemos de amenaza para Europa está protagonizada. La naturaleza de la amenaza viene más de actores solitarios o individuales, depende del grado de conexión con las organizaciones, que se radicalizan normalmente de manera muy acelerada a través de plataformas virtuales y de la propaganda diseminada por las organizaciones de referencia. Y desde el año 2016 aproximadamente, sobre todo a los simpatizantes de Estado Islámico, que es la organización preferida por los jóvenes establecidos en territorio europeo, la estrategia que adoptó este grupo para conseguir un cierto eco y mantener su relevancia fue la de animar a estos jóvenes a actuar allí donde se pueda, con las armas que se puedan y, como digo, utilizando estrategias y tácticas terroristas ciertamente rudimentarias. El atentado de Solingen encaja muy bien en esta estrategia, ya que se dirigió contra la población general en un espacio abierto donde se congregaba la gente para celebrar un evento lúdico, etcétera, y, como digo, el objetivo era conseguir causar el mayor daño posible para precisamente volver a copar los titulares, porque el terrorismo sin comunicación no existe y, como digo, este tipo de atentados generan una alarma social que para las organizaciones terroristas es fundamental a la hora de garantizar su supervivencia. Sin embargo, la situación es una alarma tan grande que también, claro, es una alarma tan grande que incluso amenaza también con cambiar la fisonomía de la política alemana. De eso también estamos hablando. Estamos hablando de islamismo y es una pregunta para los dos. Para la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, el peligro del terrorismo islamista sigue siendo alto, ha dicho, pero también dijo el de la criminalidad, es decir, de los delitos comunes, aunque en Alemania las cifras, y hay que decir, de la criminalidad incluyen a nativos y a no nativos. Según las estadísticas policiales alemanas, los delitos más violentos están sobrerepresentados entre los extranjeros, entre los migrantes. Y aquí la pregunta, desde la política, incluso desde la propia sociedad, ¿por qué cuesta tanto enfrentarse a estos datos? Raúl, Hildegard, ¿qué quieren partir? Bueno, yo quería simplemente decir que es muy interesante lo que decía desde Madrid y la experta del Cano, como que la unión de los países habían conseguido reducir la capacidad de maniobra del Estado Islámico, de las organizaciones terroristas, y yo creo que ese sigue siendo el camino. Esto de la sobrerepresentación igual daría para 3 o 4 programas, ¿no? Pero son también, yo creo que tenemos que ser muy claros hablando. Quien comete delitos, da igual que sea nativo o no nativo, tiene que pagar por ello. Obviamente el terrorismo islamista es un peligro que hay en Alemania, hay otros peligros también, y creo que Alemania tiene que reforzar su seguridad, tiene que endurecer también sus políticas, no hacerlo al calor de un atentado, pero sí trabajar en el sentido de reducir la... O sea, no solo antes de las elecciones, pero después de las elecciones. Sí, cuando toque, y hacerlo de manera consensuada, también crear consensos entre los diferentes partidos, porque al final, cuando, por ejemplo, negamos esos datos, o hay partidos también que no quieren verlo, igual ese tipo de datos no quieren hablar de eso. ¿Qué partidos no quieren ver eso?
Yo creo que hay partidos que tienen, por ejemplo, obviamente quien más quiere hablar de relación entre personas extranjeras y criminalidad son los partidos de ultraderecha que eso les nutre, ¿no? El calado de votos. También, en este caso, el Partido Nuevo de Sarah Van Kenneth también le va bien, ¿no? Pero la migración hoy día, eso así como está, con todo lo que está pasando, ¿es un peligro cuando el Estado alemán, tú mismo lo reconoció, no tiene el control realmente, no puede aplicar realmente sus leyes? Pero eso no es un problema de la gente que viene aquí, es un problema del Estado alemán. Quiere decir que si tienen unas leyes y no las pueden aplicar, será un problema que tienen que reforzar eso. Lo que me parece es que hemos pasado en Alemania de hablar que necesitamos 300.000 personas de otros países para mantener la economía, que está estancada, por cierto, la economía alemana, y ahora decir que tenemos que cerrar las fronteras porque hay una minoría de personas que solicitan asilo que son criminales. Claro, no son seres de luz todos los refugiados, porque claro, contamos las historias de los refugiados y son tremendas, pero no todos son seres de luz, igual que no todos los alemanes son seres de luz, pero no se puede decidir la política migratoria porque una minoría... Entonces lo que hay que hacer es endurecer los controles, la seguridad, dar más recursos a la policía, a los investigadores, mejorar la cooperación internacional, que es como se acaba con el terrorismo. Simplemente puntualizar que el cierre de las fronteras que se está proponiendo es el cierre, por lo menos desde la CDU, es el cierre de Afganistán y de Siria, de momento. Dos países, Siria y Afganistán. Yo creo que si hubiera realmente una encuesta, la gran mayoría estuviera de acuerdo, porque una gran parte de estas gentes son de estos países. Economía, la parte de esta gente, ¿qué quiere decir? De que se están radicalizando. O pueden ser que hayan nacido aquí también en Alemania. Quiero decir, son también personas que han nacido aquí en Alemania. Seguramente igual que tienen otra... Claro, pero tenemos también el problema de los afganes de las últimas décadas que han venido siempre mucho aquí y ahí evidentemente hay una radicalización muy fuerte. Yo creo que la persona clave para comprender lo que se puede hacer y lo no es el ministro del Interior del estado Nordrhein-Westfalen, el estado de donde está Solingen, el señor Reul. R-E-U-L, vale la pena recordar el nombre. Es un hombre mayor que desde hace mucho dice que tenemos que aplicar estas leyes más intensamente y también que tenemos, por supuesto, un problema de los clanes de Líbano, de Siria, de otros que en el estado de Nordrhein-Westfalen son enormes, ¿no? Y que tienen todo un network abajo que es un segundo estado prácticamente. Completamente, ¿no? De acuerdo con eso. Creo que todos los recursos que se puedan quitar a las organizaciones que promueven el terrorismo, que simpaticen con el terrorismo, y creo que Alemania se tiene que atrever también a señalar algunas organizaciones, incluso que hay mismo en Berlín, ¿no? O en otros lugares de Alemania que simpatizan con actos terroristas, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Que yo lo que quiero como que quede de mensaje por mi parte es que estoy a favor de reforzar toda la estrategia de seguridad, de reforzar los controles, de ser mucho más severo, de acabar con todos los fondos, porque al final, ¿qué les duele a ellos? Pues primero, no tener espacio en los medios de comunicación, porque viven de eso, y luego no tener recursos y estar desconectados. Si aquí hay organizaciones que hacen eso, que conectan, que hacen propaganda y que tienen espacio en los medios de acceso, hay que acabar con esas... ¿Pero tú crees que el Estado alemán, así como está la cosa, tiene los suficientes recursos para hacer? Porque esa es parte del debate. Los policías ni siquiera pueden, por ejemplo, revisar el bolso de una persona sin tener un mandato judicial. Bueno, es que el otro día leíamos que 2 de cada 3 órdenes de expulsión no se podían acometer porque no se encontraban a las personas, ¿no? Entonces... Esto es un problema de eficacia. Pero no solamente eso, no se encontraban las personas. Y cuando al final las personas iban otra vez a un asilo... Le ha dado el estilo así nomás. Claro, o sea, todo esto todo esto es demasiado blando. ¿Es la migración un peligro? O sea, Raúl dice que no. ¿Es hoy día la migración un peligro para Alemania? Ha integrado desde el final de los años 50 a millones de españoles, de italianos, de portugueses, incluso de chilenos. De chilenos. Bueno, sobre todo de turcos, ¿no? De turcos, exactamente, y de muchos otros países. Y en realidad ha sido un gran éxito en gran parte. Pero evidentemente en los últimos 20 años esto se ha radicalizado más por muchas razones que también Carola mencionó y que vienen del cercano oriente a Europa, a Alemania, y también nuestra legislación entre europea, alemana y las condiciones de asilo y todo eso ya no corresponden a una realidad que se debiera cambiar.
¿no? Mucha gente viene y pide asilo. Gente desde un comienzo no tiene ningún derecho a asilo. El señor que vino, el que mató, ni tenía derecho al asilo. Pero al mismo tiempo ocupó mucho tiempo cuestiones legales, abogados, no sé qué. Y ahí yo creo que gente que pide que seamos más duros tienen razón. Si no, realmente esto se va a terminar mal. Yo creo que tenemos que ser más eficaces que más que duros, eficaces. La ley que hay, no estamos tan lejos, quizás. Sí. Ok, a ver qué dice Carola García Calvo desde Madrid. Muchas gracias. A mí me gustaría apuntar sobre el dato que se ha dado antes de la opinión de la audiencia sobre el cierre de fronteras como una manera, digamos, securitaria para prevenir atentados. Lo primero que hay que aclarar es que la seguridad 100% no existe. Esto es imposible. Ningún Estado puede proveer un 100% de seguridad a la ciudadanía. Siempre hay un margen, una ventana de oportunidad para la comisión de cualquier tipo de delito. A continuación, lo que desde el ámbito de la seguridad, desde luego, y mi mensaje también sería, es que no se puede vincular directamente la inmigración con la seguridad. Los flujos migratorios no son un problema de seguridad en sí mismo, sino que son una cuestión que hay que gestionar. Y estamos hablando que los individuos, ya sean nativos o que vengan de fuera, que se implican en actividades de terrorismo, son números muy reducidos. Es una minoría la que da ese salto a la violencia. Con lo cual, yo sí suscribo lo que se ha dicho en el estudio mi colega Raúl, cuando ha apuntado que lo que hay que conseguir es que el equilibrio entre seguridad y libertad, porque vivimos en sociedades democráticas abiertas y no podemos tampoco ceder todas nuestras libertades en favor de la seguridad. Esto es un equilibrio que hay que buscar. Se centra, por tanto, en la eficiencia de las medidas que tomamos. Si hay hay quienes que, sin embargo, están dispuestos a ceder su margen de libertad con tal de estar seguros, con tal de ir a una fiesta, disfrutar la fiesta de diversidad sin tener ese temor de ser asesinados. Pero efectivamente en democracia hay unas libertades que tienen que estar garantizadas, como la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, etc. Entonces, como hablamos de un número muy reducido de individuos que son los que finalmente dan el salto a la violencia, se trata de efectivamente establecer un mejor control de los flujos migratorios, conocer quiénes atraviesan las fronteras, tener capacidad de detección de elementos que vienen bien radicalizados de otros países o bien que una vez establecidos en cualquier país europeo, porque ponemos el foco en Alemania, pero creo que es algo que se podría extrapolar al ámbito europeo, ya que ninguno está exento de esta amenaza por parte del terrorismo yihadista. Muy bien, Carol. Así, las medidas tienen que ir muy dirigidas a ser eficientes a la hora de controlar los flujos y promover como reza el Pacto de Naciones Unidas, una migración segura, una migración que, como digo, sea controlada y se conozca bien. Y esto implica control de fronteras, control de las personas que llegan a los países y se establecen aquí, y luego también señalar que la mayoría de los atentados que se han perpetrado en suelo europeo desde el año 2015 han sido cometidos por individuos que tenían nacionalidades europeas, incluidas en algunos casos la alemana. Bueno, eso es la opinión de Carola García Calvo, que utilizó un concepto que es bastante interesante poner en contexto, que es el de gestionar. Y aquí la pregunta está, así con las leyes que existen, ¿está Alemania, el Estado alemán, en poder de gestionar exitosamente la ola de refugiados? Carola mencionaba sobre una ola de refugiados, una ola de migración que debería ser, o que normalmente debería ser normal, que debería ser ordenada. Sin embargo, no es lo que ha pasado en Europa desde el año 2015. Bueno, aparte, ¿no? Que Alemania, Alemania está muy desbordada, ¿no?, con ese tema, es obvio. Es obvio que está desbordada porque no hay recursos. Hemos vivido la experiencia de 2015, ¿no?, cuando vino mucha gente, sobre todo de Siria, y ahora la experiencia con Ucrania, que hemos, entre las dos momentos, han sido más de 2 millones de personas que hemos acogido. Obviamente, si acoges a 2 millones de personas con pocos recursos, y todos sabemos que, por ejemplo, se dice, ¿no?, en Alemania todas las comunes están desbordadas de recursos, no hay... y luego también todos los procesos son muy largos, porque hay que pensar también que las personas vienen aquí y lo que quieren es, primero, huir de una guerra y, segundo, poder ser útil también aquí. No es que, porque claro, el discurso que vienen aquí a hacerse pues de turismo social o a recibir ayudas... Lo hacen. No, pero lo hacen porque el Estado alemán... ¿Permite eso? No, perdón. Es que el Estado alemán tiene unas normas que es que si tú no llegas a fin de mes, porque no tienes ingresos, porque no puedes trabajar, porque no tienes un permiso de trabajo, pues te tienen que dar una ayuda porque si no puedes comer. Pero da igual que seas de Siria, que seas de Bayer, que hayas nacido en Bayer. Pero entonces, yo creo que... y ahora decir que se va a recortar el Bürgergeld porque hay un atentado en Solingen, pues me parece un poco
me parece bastante populista y que no aporta nada, ¿no?, al debate Hildegard, político. ¿es populista? Ahora, ¿Aporta al debate? Un momento. Ya mucho antes que ahora se ha criticado que el Bürgergeld se da a personas que de verdad podían trabajar. Y realmente pensando en mi propia vida y haber visto esta integración exitosa del pasado, yo me doy cuenta que a estas alturas no pedimos lo suficientemente de mucha gente de que inmigra. Por ejemplo, ya mucha gente no va a los cursos de alemán. Es decir, aquí tenemos personas que viven 3, 4, 5 años sin hablar 10 palabras de alemán. No puede ser. Y la gente lo ve. La gente lo ve en los negocios, la gente lo ve en el centro de las ciudades. La gente que sí trabaja, la gente alemana o incluso la gente de inmigración positiva, no le gusta. ¿Qué significa inmigración positiva? Digo, yo trabajo en una organización que apoya a migrantes, y de verdad que eso es algo que tengo un poco de idea porque llevo trabajando 10 años. Entonces, eso que la gente no va a los cursos, etc. Yo tengo una compañera que trabaja con nosotros 20 horas porque está con el Job Turbo, esto nuevo que han sacado, ¿no? Y las otras 20 horas tiene que ir al curso alemán. El otro día tuvo un problema de salud y no quiso ir al hospital porque si no iba al curso después, se lo quitaban. O sea, que decir, hablar así como que la gente no quiere ir al curso alemán o que la gente no quiere trabajar me parece un poco... O hablar de migración positiva y migración negativa... Pero está claro que no se puede generalizar, pero también lo que dice Hildegard sucede, o sea, está bastante documentado. Pero para eso están para eso hay que hacer los controles. Igual que muchos alemanes llegan viviendo del Bürgergeld o Hartz desde hace 30 años. Muchos en el este de Alemania también, que luego votan a AfD para que quiten el Bürgergeld a otras personas. Pues no sé, yo con mis impuestos pago seguramente mucha gente el Bürgergeld, alemanes que viven en el este que me quieren expulsar a mí de este país. Raúl, el propio gobierno alemán, el actual gobierno socialdemócrata de liberales y de verdes ha reconocido que hay un problema de administración del modelo y ese es el tema de Seguro, fondo. Claro. Entonces, mientras no se solucione ese tema de gestión, ¿cómo se puede sincerar el debate realmente sin caer por un lado, o sea, sin caer en las etiquetas, que las etiquetas son incómodas y hacen muy mal también a una administración de la democracia? ¿Qué te parece a ti, Hildegard, entonces debería suceder para avanzar positivamente en un debate fuerte, en un debate de soluciones en el Estado de Derecho? Yo creo que hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad que en una serie de cosas no estamos bien. En lo de la integración del idioma, en la integración, especialmente de estos jóvenes. No estoy hablando de una familia de inmigración, estoy hablando de los miles y miles y miles de jóvenes entre 18 a 26, son todos muchachos, ¿no? Que uno lo ve por todos lados. Y lo que yo veo, honestly, es que la gente se da cuenta que algo no funciona. Ahora, una persona normal comprende o siente que no va bien, entonces la política debiera reaccionar ya desde hace mucho tiempo. Y la gente también se da cuenta que la política no lo está haciendo rápido y bien. Y cuando yo escucho hablar a una ministra del Interior, realmente no me convence esta señora, desafortunadamente. Pero me gustaría mucho si lo hiciera, pero no lo hace. Y esta sensación de frustración de mucha gente es, por supuesto, una ayuda enorme a los partidos extremistas, ¿no? Extremistas y radicales que tenemos. Desde el año 2020, el número de refugiados en Alemania ha vuelto a aumentar considerablemente, y así como también el número de personas que entran ilegalmente en este país. Hoy la política de bienvenida de la ex canciller alemana Angela Merkel está en el ojo de las críticas. El continente anhelado, Europa. Todos los días hay personas que, como aquí frente a la ciudad española de Ceuta, tratan de huir hacia Europa. Lo arriesgan todo, incluso su vida. Cada año miles mueren en el intento. Desde hace tiempo la Unión Europea intenta poner freno al contrabando de personas y controlar la migración. Con poco éxito. En el último año las solicitudes de asilo en los estados de la Unión Europea aumentaron un 20%. Alemania es el principal destino. Aquí se registra 1/3 de las solicitudes de asilo. Muchas comunidades están al límite y ya no pueden acoger a más personas. Y los controles en las fronteras alemanas no tienen mucho éxito. Además, sigue siendo difícil devolver a sus países de origen a refugiados que han cometido delitos, sobre todo a estados con una situación de seguridad incierta como Siria o Afganistán. El canciller alemán ha prometido nuevamente más firmeza en la repatriación de inmigrantes con registro criminal. ¿Ha fracasado la política en su intento de controlar la migración? 3 minutos para el final de este programa. Raúl, ¿se puede hablar entonces del fracaso de la política migratoria de Angela Merkel? Bueno,
Yo creo que ningún país acierta con o tiene una política migratoria eficaz, porque en todos los países hay problemas con la gestión de los flujos migratorios. La idea de Angela Merkel era de que Alemania podía asumir esa migración. Era una idea que era loable, pero que no puso los recursos necesarios para poder hacerla. Entonces, cuando tú creas una política pública, tienes que crear también los procesos, los recursos para hacerlo. Y yo creo que Merkel tuvo esa idea, pero luego no se desarrolló bien la idea para poder ¿Pero ser fracasó exitoso. o no? Bueno, yo no sé si decir fracaso o qué. Para mí me parece que al vía Schaffen-Das me parecía que era una buena idea para Alemania. Ok. Hildegard, ¿fracasó Merkel? Angela Merkel fracasó rotundamente. Y eso es un drama. Pagamos los precios, o pagamos el precio, y va a tardar mucho en enfocar una cosa nueva, pero Alemania necesita un enfoque nuevo. Muy breve, ¿puede la CDU reparar eso que tú mencionas? Bueno, yo no sé, la CDU en sí misma, no, la CDU y también los otros partidos deben comprenderla. La situación es muy grave porque en la parte alrededor del núcleo clásico de los partidos hay ahora mucha presión por parte de partidos radicales. Entendemos rápidamente. Que fueron alimentados por la política de Merkel, eso sí, ¿eh? Vamos rápidamente a Madrid con la última pregunta para nuestra experta en radicalización. Con todo lo que se ha discutido acá, Carola García, ¿es hora de endurecer la ley de asilo político? Bueno, yo como he señalado anteriormente, no podemos, para acabar con la amenaza del terrorismo, no podemos poner el foco en la política migratoria, porque esto no acabaría el problema. Por mucho que se cerrasen las fronteras, la ideología del salafismo yihadista está arraigada en el territorio europeo, en España, en Alemania, en otros países de nuestro entorno, y fronteras no serían la solución a este problema. La amenaza reside en Europa, hay vectores que lo alimentan, como puede ser el conflicto actualmente en Gaza, pero también otros conflictos internacionales, y con eso no se acabaría con la amenaza terrorista. Carola García Calvo, muchas gracias por tu participación del Instituto Real Elcano en Madrid, y hago la misma pregunta a nuestro panel que ya está cerrando. Por favor, una sola frase. ¿Hay que endurecer la ley de asilo? ¿Sí, no? Yo creo que lo que hay que hacer es consensuar con todos los partidos políticos de una manera razonable y no en caliente qué podemos hacer para cambiar las cosas. Hildegard Stausberg. Hay que ser mucho más duro que ahora. Hay que aplicar mano dura. Hildegard Stausberg, Raúl Gil Benito, muchas gracias por esta mesa en A Fondo, además de Carola García Calvo en Madrid. Ha sido este debate de A Fondo sobre inmigración. Debata con nosotros también, discuta. Muchas gracias por su confianza. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarles. Hasta pronto.